El Tribunal Constitucional avala la amnistía y más que hablar ha decidido, lo ha hecho por un margen tan ajustado como revelador. 6 votos a favor, 4 en contra. Constitucional sí, pero por la mínima. Y eso, en la máxima instancia garante de la Carta Magna, tiene más valor político que jurídico. El Tribunal Constitucional ha ratificado que la polémica ley de amnistía, esa misma que borra de un plumazo toda responsabilidad de lo ocurrido en el proceso separatista, encaja en la Constitución. Lo ha hecho con el respaldo del bloque progresista frente a la oposición de la minoría conservadora. Una división frontal, sin consenso ni tampoco unanimidad. Nada que ver con sentencias anteriores, relacionadas, por cierto, con el desafío separatista catalán, que fueron unánimes. Esta vez el TC no lo es, ni siquiera está de acuerdo consigo mismo. Lo más relevante no es el resultado, lo sabíamos, tampoco es lo que se ha dicho, que lo sabíamos también. Lo que realmente marca un antes y un después es lo que se ha normalizado, que una ley de amnistía se utilice como moneda de cambio para una investidura, que se borren delitos a conveniencia parlamentaria, que el Tribunal Constitucional, teóricamente independiente, avale una ley sin apenas debate y bajo la sospecha permanente de estar alineado con el gobierno de turno. El fallo de hoy no resuelve la situación de Carles Puigdemont ni tampoco la de Oriol Junqueras en lo que respecta a la malversación. Tampoco aclara cómo va a aplicar esa ley cada juez en cada tribunal. Pero lo que sí hace es allanar el camino para que el resto de los más de 30 recursos que tiene sobre la mesa el Constitucional sigan exactamente la misma senda. Mientras tanto, en una escena que roza lo grotesco, el presidente del gobierno ya se adelantaba ayer a la sentencia y nos la anunciaba él mismo, como si el Constitucional hubiese pasado el veredicto con antelación, o al revés, que en realidad viene a ser algo así. El tribunal ha argumentado que el hecho de que la Constitución no mencione la amnistía no significa que la prohíba, que el silencio constitucional se convierte así en un permiso, una interpretación cuanto menos discutible y desde luego muy interesada. Porque si el silencio vale como carta blanca, ¿dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Y dónde el límite democrático? Se ha amnistiado, sí, pero también se ha blanqueado, se ha perdonado sin arrepentimiento, se ha negociado en la sombra y se ha impuesto desde el poder. Hoy el TC ha dado el visto bueno a legal a una ley profundamente ilegítima. Se ha consumado probablemente la mayor cesión política de nuestra democracia desde el 78, una cesión que no solo divide a los jueces, y si algo no debería hacer nunca el Tribunal Constitucional es dividir. Muy buenos días, hoy es jueves, vamos terminando la semana aquí en Dando Caña y como quien dice, el mes de junio, porque así en un abrir y cerrar de ojos nos hemos plantado en el día 26, ya el lunes, próximo lunes es el último día del mes. Pero en fin, de momento vamos a afrontar el jueves y todo lo que hay por delante, que ya les anuncio que es mucho. En el santoral del día de hoy celebramos San Pelayo de Córdoba y San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, ya lo saben. Muchísimos asuntos, como les digo, encima de la mesa. De hecho, lo más grave podremos señalar que en plano nacional es esa cuestión de la amnistía, de la que debatiremos largo y profundamente, detenidamente a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, aunque otro asunto que también ha provocado que el resto pasen a un segundo plano, para gusto de Moncloa, es todo el lío de la OTAN. No se crean ustedes que en Moncloa hay desánimo o malestar por sentirse Pedro Sánchez la nota discordante en esta cumbre de La Haya, sino más bien todo lo contrario, porque eso le permite pues, que no se hable de los problemas que tiene en casa. Hablaremos de ello, no se preocupen. Comenzamos el programa de hoy, estas 2 horas en las que les invitamos que nos acompañen con el comentario, como siempre, de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, pues hombre, bien, hoy no puede ser un gran día, pero en fin, con respecto al Tribunal Constitucional, algún ligero comentario. Yo lo he llamado prostitucional, pero ayer dejó claro que para Sánchez es prostitucional, puesto que le importa tanto como que adelantó la sentencia que aún no habían hecho, con lo cual los considera, bueno, pues para dejarlo bien podíamos dejarlo en lacayos de su poder, puesto que no esperó ni que votaran. Simplemente ayer declaró, estaba en La Haya, creo, ¿no? Sí.
pues declaró en la Haya que había una sentencia, y no había sentencia, puesto que la sentencia se producía esta mañana. O sea, una falta de respeto al Constitucional, y sobre todo y al presidente, y lo ha tachado de secretaria, no de secretaria en el sentido de secretaria de Estado, sino de, bueno, de ayudante de mayordoma, o mayordomo, ¿no? Eso sí, con un buen sueldo que creo que supera el de presidente de gobierno bastante bien, sí, el de todos. Segundo punto, si los que hoy han votado en contra... Por cierto, esta mañana había una entrevista con Felipe González, esta semana voy de entrevistas, bastante interesante, donde ha recordado que la sentencia, como mucho, tenía que haber sido 6-6, porque las dos recusaciones que ha habido no tendrían que haber sido recusaciones. La del antiguo ministro, pues lo normal es que votara que no, ya que hizo todas sus declaraciones fueron que no, y Macías, ya que había dicho que no hay por qué recusarlo, porque entonces todos los que habrían dicho que sí tendrían que estar fuera, con lo cual hubiera sido un 6-6, pero eso daba igual. Pero, a ver, al haber participado en la sentencia, y como más de un medio de comunicación, aunque empezó no solo les ha recordado a los 4, ¿cuántos son 4, no? Los que han votado, a los 4 que si no iban no habría sentencia, y han ido, ellos se consideran héroes, yo los considero cómplices, simplemente. Porque si van, hay sentencia, si no van, no hay sentencia. Luego han sido absolutamente necesarios para que se dé esa sentencia. El tema no es anecdótico, tampoco anecdótico es que un personaje que no es santo de mi devoción, pero comparado con otros pues más, que es Felipe González, ha llegado a decir esta mañana que si se producía esta votación, él no votaría nunca más al PSOE. Sí. Hombre, a ver, eso son palabras mayores, no lo ha dicho en ninguna otra cosa. No lo ha dicho nada más, pero en ese tema, entonces ya se ve que en la cabeza al menos de Felipe González eso es un antes y un después, o sea, eso es un salto más que cualitativo, o sea, no es anecdótica esta ley, no es lo mismo que el resto de chorraditas que hayan podido votar o no votar, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir que los 4 votos votando que no hayan posibilitado que saliera el sí? Bueno, pues caben 1000 interpretaciones, cabe simplemente que estén acojonados, que sean una patata frita, que no tengan no sé qué, pero en fin, los 4 no son poca cosa, o sea, probablemente son jurídicamente más serios que los que han votado que sí. Cabe otra interpretación, que obedezcan a la voz de su amo, y su amo en este caso, que sería el PP, no solamente tendría la excusa, que ya hemos dicho alguna vez, que se intuía, porque es la que aplica en todos lados, de no ir a un conflicto institucional, sino que esta vez tendría otro interés más positivo, que es, dejemos que resuelvan lo de Puigdemont el PSOE, nosotros quedamos como que decimos que no, pero al tenerlo resuelto ya podremos negociar con él otras cosas, porque nos hemos quitado el gran problema. Es decir, no voy a ser yo, PP, el que negocie con estos que he puesto a caer de un burro y tal, pero me lo limpia otro, y entonces, porque claro, ahora Puigdemont, con ese tema, que por cierto no va a ningún sitio, no, pero en fin, pero diríamos, el PSOE ya ha cumplido, él ya puede decir que no ha hecho nada. Entonces el PP es perfecto para poder negociar y no tener que darle la amnistía para negociar, lo cual, al menos a muchos votantes del PP les daría asco ver cómo sus líderes transigen en eso. Yo creo que a los líderes del PP no les da asco nada. Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera, muy buenos días. Unos cuantos azotes esperamos en el programa de hoy al Ministerio de Hacienda y de María Jesús Montero, en un bloque económico que vamos a tener donde nos traes unos datos interesantísimos sobre inversión extranjera, pero también una carta que tú mismo has enviado, ¿verdad? Sí, efectivamente, una carta que se va a publicar este domingo en el diario El Debate, es una carta abierta dirigida a la directora general de la Agencia Tributaria, intentando que reflexione. Ya sé que es prácticamente imposible, pero en cualquier caso me veo en la obligación de escribir esta carta, porque creo que hay algo que está pasando y es muy importante en estos momentos en la sociedad. Y es que, por un lado, han tenido que venir de fuera para enfrentarse a la agencia tributaria y al Ministerio de Hacienda. Y tienen que venir abogados extranjeros a ponernos un poquito colorados por no ser desde dentro del país los que nos defendamos de los abusos y de los excesos que en estos momentos el Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria en concreto está cometiendo contra todos los españoles.
Luego nos la lees. Claro, Nos acompaña también en esta mesa Carlos Pegado de Pinic. Muy buenos días. Buenos días, Alba, buenos días, José Ramón, buenos días, José María, y buenos días, como siempre hago, a toda la gente que está detrás ahí de la pantalla en sus casas, esperando que merecidamente repartamos caña. Lamentablemente, don Carlos, seguiremos hablando de corrupción, aunque será en la segunda parte del programa de hoy. Primero nos centramos en lo que ha supuesto esta cumbre de la OTAN en La Haya, que desde luego ya saben que a Pedro Sánchez se le ha apodado como el farolillo rojo de esta cita por no aceptar en un primer momento ese gasto en defensa, aunque luego todos los países han firmado una única carta. En fin, veamos qué es lo que decía Trump en el día de ayer acerca de España. Creo que es terrible lo que ha hecho España. Creo que es el único país que no paga al 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. ¿Y sabes? Les va muy bien. La economía va bien, pero podría hundirse si ocurre algo malo. ¿Eres de España? Bien, enhorabuena. Eres el único país que no paga. No entiendo el problema. Es una lástima. ¿Sabes lo que haremos? Negociar un acuerdo comercial con España. Pagará el doble. Y lo digo en serio. Me gusta España. Tengo mucha gente de allí. Gente estupenda. Pero es el único estado que no paga. Y ya sabes, quieren oportunismo, pero tendrán que devolvernos el favor con el comercio. No voy a permitir que esto ocurra. Honestamente, es injusto. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No, al contrario, creo que en esta cuestión, quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable. Sin comentarios, pero tampoco con muchas sorpresas, porque ya en aquel domingo en el que Pedro Sánchez alertó a toda la ciudadanía con esa declaración institucional realizada desde el Palacio de la Moncloa, ya derivaba toda la responsabilidad de esas cifras en sus técnicos. De hecho, en ese discurso apelaba constantemente a los técnicos, han dicho que con esta cifra es suficiente, los técnicos han dicho no sé qué, así que por eso les digo que no hay sorpresa. Giorgia Meloni sí que ironizaba precisamente con lo que había firmado nuestro país. Mire, Italia ha hecho como España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que habíamos firmado todos. Y también agrego no haber escuchado en la intervención a nadie que difiriese. Al revés, todos han dicho, vale, bravo, los 32 hemos firmado lo mismo. Muy irónica, Giorgia Meloni, ¿eh, Carlos? Sí, me estaba riendo tanto de la intervención de Trump como la del presidente Sánchez, por motivos distintos, pero es que las dos hacen gracia las cosas que dicen. ¿Quieres que diga algo al respecto del...? Quiero que nos des, Carlos, tu valoración sobre ese compromiso y si va a ser suficiente, porque Sánchez dice que con ese 2% que dicen los técnicos, no lo dice él, por supuesto, no vaya a ser, pues se van a alcanzar todos esos compromisos con la OTAN, aunque la mayoría lo duda. Yo creo que está bastante claro que Sánchez siempre actúa, se manifiesta en clave nacional. Sí. Vale. Utiliza OTAN para posicionarse internamente. Me explico. Su objetivo es único, mantenerse en la Moncloa todo el tiempo que pueda. ¿Quién puede disparar el botón nuclear para que eso no sea así? Que le dejen caer sus socios del gobierno Frankenstein. ¿Vale? Los nacionalistas, posiblemente después de la sentencia que ayer él mismo anunció, van a estar quietecitos hoy por hoy. ¿Quién podría apretar ese botón? Pues por su izquierda. ¿Cuál podría ser la causa? A una línea roja que la haya marcado. Como la izquierda de la izquierda se manifiesta antiatlantista, antimilitarista, etcétera, etcétera, y habían hecho también casus belli, nunca mejor dicho, de ello, no tenía más remedio que adoptar una postura, una posición, un postureo,
¿vale?, que satisfaciera internamente a la izquierda. Bien, por otro lado, ¿qué ocurre? Meloni tiene toda la razón, lo que han firmado todos es lo mismo, pero ojo, lo que se ha firmado es un compromiso de alcanzar un 5% del PIB, pero en el año 2035, no al día de hoy, ¿vale? Habrá un aumento progresivo, no se cuantifica ni se temporaliza cuánto aumento y en qué años, ¿vale? Y el año 2029 se podrá revisar el acuerdo. ¿Por qué 2029? Porque, entre otras cosas, el mandato de Trump, habrá acabado en 2028. Luego, anda, que de aquí al 35 no pueden pasar cosas. Hoy por hoy, ¿sabéis cuántos países de la OTAN superan el 5% de presupuesto para temas militares? A ver. O uno o ninguno. El que más se acerca es Polonia, sí, que es un 4,5%. Exactamente. Es decir, ninguno de los países, ni el propio Estados Unidos, alcanza el 5%. Luego, tiene razón Meloni, lo que han firmado todos es lo mismo. Es lo mismo. Que es que progresivamente tenderán a alcanzar un 5%. Vale. Lo importante no es tanto eso como lo que se aprobó en la reunión de la OTAN, creo que fue el 5 o 6 de junio, es decir, lo que llaman las capacidades. Es decir, lo importante es lo que los militares dicen en cada país, la OTAN dice a los militares de cada país que dese su aportación a la causa de la defensa de Rusia o contra Rusia, que por cierto tampoco es muy porque se han empeñado que en defendernos de Rusia, cuando Rusia no tiene el menor interés en invadir Europa. Pero bueno, esa es otra, lo aparco, ¿vale? Entonces, claro, lo que dice Sánchez es que a mí me dicen mis militares que la lista de peticiones de tanques, municiones, lo que sea, me sale tirando la raya por 2,1 del PIB. Esto es como cuando en las obras piden un presupuesto y le pasan un presupuesto, yo qué sé, de 550.000 y le dice otro, no, yo eso lo hago usted por 315, contratado. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, ¿vale? Entonces, no es que haya una excepción, no ha logrado una excepción, para nada, es todos café para todos. ¿Dónde se ha quemado? O sea, es decir, no se quema ante Europa porque proteste o exija un cumplimiento progresivo. No, se quema precisamente porque algo conocido, asumido por todos, va y lo exterioriza. Y además lo hace con malos modos 24 horas antes de que se dé por cerrado la redacción del acuerdo común. Que, por cierto, esos acuerdos se llevan cocinando semanas y semanas antes de que se firme. Cuando manda la carta a Rutte, ya sabe lo que dice. O lo que va a decir el acuerdo. Que no va a poder cambiar nada. No, si es que tampoco tenía necesidad. Es decir, la postura que él defiende está incluida. Está incluida. Está incluida. Lo que se equivoca es en mediatizando una institución multilateral tan seria como es la OTAN, ¿vale? Se equivoca en instrumentalizarla en clave nacional. Sí, no, vamos a ver. Vamos a ponerlo en contexto económico. Es decir, el PIB que ha presentado España a la Unión Europea es 1.678.000 millones. Ese es el PIB que se va a tomar en consideración durante todo este año. El 1% son 16.780 millones, por lo tanto el 2% son 33.400 millones. Si le añadimos un 0,1% más, nos vamos a 35.000 millones de euros. El tema es, los presupuestos aprobados en el Congreso de los Diputados, que están renovados, daban para defensa 12.000 millones de euros en el 2023. El año pasado, a 30 de abril, eran 13.300. Este año están aprobados créditos para gastar por valor de 16.000, qué casualidad, 16.680 millones, que significa el 1% exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se necesita buscar, es decir, otros 18.000 millones nuevos que tienen que aprobarse en Consejo de Ministros
sí, casi 19.000 millones para sacar los 35.000 millones que hay que gastarse. Es decir, en material, como acaba de contar Carlos, en material. Es decir, oiga, hay que gastarse en material. Eso para el 2,1. Para el 2,1. Sí, para el 2,1. ¿Vale? Es decir, que dices, oiga, yo con ese 2,1, lo que dice Sánchez, yo con el 2,1 me han dicho mis militares que tengo todo, ¿vale? Pues 2,1 son nada más que 35.000 millones de euros, para que todo el mundo lo sepa. Y hoy están aprobados en Consejo de Ministros, como no hay presupuestos, están aprobados en Consejo de Ministros 16.780 millones de euros. Es decir, que es un incremento sobre lo aprobado el año pasado en Consejo de Ministros de un 21%, es decir, hay un 21% más aprobado. Gastado a 30 de abril, gastado hay el 0,16%. Es decir, vamos muy por detrás. Sí, tenemos presupuesto, pero no hemos gastado. Solo el 0,16%. ¿Por qué Sánchez no le ha dado la gana de presentar? Yo ahora ya lo entiendo. ¿Por qué no le ha dado la gana de presentar presupuestos generales, aunque supiese que se los echaban? Porque si tenía que presentar presupuestos generales, se tenía que decir Ministerio de Defensa, 35.000 millones de euros, y tenía que colocarlo, y tenía que decirle a Yoli, oye, 35.000 millones, hola Sumar, hola Podemos, 35.000 millones, y se retrataba, quedaba retratadito que el Ministerio de Defensa y Pedro Sánchez subían y multiplicaban por el 2,3% los presupuestos presentados en el 2022 para el 2023. Por eso ha jugado tan decentemente, es decir, calladito, no presentamos presupuestos para que no se nos vea el plumero, y cuando llegue el problema ya veremos. Y tenía que quitarlo de otro sitio. No. Déjame que te cuente, José María. El año pasado, renovamos los presupuestos del 23 en 381.500 y terminamos el año en 435.000 millones. ¿Anda? ¿Cómo? Pues en consejos de ministros aprobados, y vas al BOE, y en el momento que aparece en el BOE se acabó el problema. Ya no hay problema, ya están oficialmente aprobados en el Boletín Oficial del Estado, porque ya han quedado directamente reflejados, y es documento público, y ya no se puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, no necesita presupuestos, y da lo mismo lo que quiera. Otra cosa es de dónde, como no tenemos un cuadro macroeconómico detrás que nos dice, mire, me voy a gastar este año, no 722.000 que nos gastamos el año pasado en el consolidado del Estado, me voy a gastar 800.000 millones, y contra estos 800.000 voy a ingresar 720.000 y voy a tener un déficit de 80.000. Como no ha presentado cuadro macroeconómico, no sabemos ni lo que se va a gastar de verdad al final del año, ni sabemos lo que va a ingresar de verdad. Por eso, en estos momentos, hay una presión en todos los sitios, en todos los lugares, de recaudar. ¿Por qué? Porque necesitan el dinero para no pegar un petardazo fiscal desde el punto de vista de déficit, porque en teoría este año hay que dar un 2,7% de déficit frente a Bruselas, más el extraordinario que se utilice para defensa, que ese es el 1,5%, no el ordinario. Ese es el otro 1,5% de ciberseguridad, de no sé qué. Entonces, claro, él sabe perfectamente, lo sabe, sí, lo dice, no, si me lo han dicho los militares, sí, no, con 35.000 millones nos vale para cumplir. Bueno, pero 35.000 millones, ¿y de dónde los sacamos? ¿De dónde? No es eso, pero que si llega a presentar presupuestos, claro, si llega a presentar presupuestos y por tanto en la partida de defensa tiene que poner 35.000 millones, o bien saca ese dinero en los propios presupuestos de otras partidas, o bien aumenta el déficit, que no podía porque está comprometido un tanto. Con lo cual no solamente había problema de que sumar, restar, multiplicar y dividir vieran que se va a gastar 35.000 millones, sino que vieran que igual los ancianitos pierden 10, las ancianitas 15 y los médicos de no sé dónde de 14, con lo cual todavía era peor. Pero en fin, yo creo que eso queda muy claro y no es mala interpretación. Yo voy a lo que decía Carlos. Si lo que decía Carlos es verdad, que no lo dudo, entonces cuesta entender, porque eso que has explicado tú lo saben todos los primeros ministros que estaban allí.
Entonces, lo que cuesta entender es por qué, si realmente has firmado lo mismo y como no había un compromiso de año a año, pues después puedes hacer lo que quieras. Es más, nunca has cumplido lo que has firmado en ningún sitio. ¿Por qué declaras públicamente enemistarte con todos los otros en público y organizas este show? Porque Podemos no necesita que le escupas al alemán. Podemos, con que quede claro que tú no has hecho ningún caso y que no la vas a hacer, o sea, llegas a Madrid y dices, oye, pues el 2,1 y ya veremos, tal, pues nada, pero no hace falta que te escupa yo delante a ti, con decir, todo muy bien, adiós, hasta la próxima, con lo cual me cuesta entender eso, ¿no? Y lo que sí entiendo, yo ayer cuando vi lo que pasaba, me recordó a los supermercados españoles, no sé si los franceses son igual, pero me parece que sí, que es cuando intentas comparar dos productos de marcas distintas, te das cuenta que es imposible, porque aquí te pone el precio por kilo y ahí te pone el precio por unidad, no fuera caso que coincidan, ¿no? Entonces, claro, comparar el precio por kilo con el precio por unidad, entonces aquí estamos en lo mismo, comparar el porcentaje del PIB con el porcentaje de cosas que tengo que comprar, que es más o menos lo que has dicho tú. De todos modos, el decir que no lo ha dicho él, sino el ejército, es otra manera de, diríamos, de falsear la realidad. Te lo habrá dicho el ejército, pero que lo has dicho es tú. O sea, a mí como si te lo quiere decir tu madre. Pero el que ha ido a Bruselas, a La Haya, no es el ejército, no es el general de Estado Mayor, eres tú que has asumido una cosa que te puede haber dicho una tía tuya, pero eres tú el que hace gala de que vas a un 2,1%, con lo cual, una vez más, acojonadete el niño. No, o sea, miedo a dar la cara. Y solo una cosa adicional, es decir, para poder gastar, tienes que publicar que lo vas a comprar, como pasaron con los 15 millones de balas que ahí vamos a comprar a Israel, que valían 7 millones de euros, se publicó. No, vamos a comprar esto porque es el compromiso. Entonces, para comprar drones, para comprar tanques, para comprar... Es decir, tienes que publicarlo. Es decir, y todavía está... Ojo, habrá que hacer un concurso, 26 ¿no? de junio... Y habrá que hacer un concurso. Exacto, o una adjudicación directa en el caso que sea única, es decir, a un precio acordado. Porque tú puedes adjudicar porque no haya otro suministrador. ¿Vale? Pero tienes que publicarlo y dejar que, es decir, durante un periodo de tiempo de 3 semanas, la gente diga si existe y si no, la adjudicas a quien te da la gana. Con lo cual, solo una cosa, es decir, y termino ya. Es decir, el tema es, estamos a 30 de junio. Y no se ha publicado nada. Llevamos gastados menos de 2.000 millones. Es decir, ojito, que... Que vienen curvas. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Recuerden todos ustedes que solo quedan 2 días para vivir un concierto inolvidable. Este próximo sábado a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional, Mozart y Beethoven con Ramón Torrelledó a la batuta y la gran Rosa Torres Pardo en el piano. Única fecha y un programa irrepetible. Entradas ahora con una promoción muy especial y por tiempo limitado. Entren en la web de Entradas del Corte Inglés o acérquense a cualquiera de sus tiendas en Madrid. Recuerden, última oportunidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Seguimos hablando de otros asuntos y de otros asuntos que además no están en la portada de las principales noticias del día, pero desde luego sí entre las principales preocupaciones. Atentos a esta noticia que ha publicado esta misma mañana OK Diario y que recoge, atención, cómo el Gobierno ha prohibido la carne de cerdo en los menús de todos los alumnos becados en los colegios de Ceuta. Como les digo, es una información que ha publicado OK Diario y que recoge cómo el Ministerio de Educación ha licitado ese contrato para la elaboración de menús que se ofrecen a unos más de 700 alumnos de 6 colegios diferentes, en los que se especifica que en ningún caso se podrá incluir carne de cerdo en los mismos. Ya se pueden imaginar ustedes por qué, y esto es precisamente lo que nos lleva a saludar al próximo invitado que se sienta en esta mesa con nosotros, Alejandro Espinosa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y autor de este libro, Hacia una Europa islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. Bueno, desde luego ver noticias como estas ya no nos sorprende. En su libro también plantea que estamos precisamente viviendo una guerra híbrida no declarada a través de toda esta inmigración masiva y descontrolada, ¿no? Sí, lo vemos todos los días, las llegadas no solamente a Canarias, también a Baleares, a puntos de Andalucía y del Levante.
Y la noticia de OK Diario hoy no es novedosa. También en Cataluña, en varios pueblos, fuerzas de izquierda o nacionalistas o independentistas han abogado por la abolición de algunos fuets y comida muy tradicional de allí de Cataluña. En fin, sí. Y la comida halal, pues en todas las organizaciones, las asociaciones, fundaciones de musulmanes abogan siempre por la comida halal en los comedores públicos, en las escuelas, en las cárceles. Obvio decir que a costa del contribuyente, claro, porque la comida halal es también más cara. ¿Cuáles son precisamente esos síntomas sociales y económicos más evidentes de esta transformación que desde luego estamos asistiendo a ella? Es un proceso acelerado y descontrolado. Pues efectivamente es una desestabilización social y económica. Social, pues lo vemos todos los días en la inseguridad en las calles, en las algaradas, en las reyertas, en las violaciones que nos ocultan, en los robos, en las agresiones, y en una población autóctona ya dividida y polarizada de por sí, meter por un embudo a una población que no tiene nada que ver con nuestra forma de vida, de pensar, eso lo que hace es dividir más la sociedad en vez de unificarla o unirla hacia un objetivo común, incrementar los conflictos sociales, y desde el punto de vista económico nosotros necesitamos, si por nuestra natalidad necesitamos trabajadores extranjeros, necesitamos gente afín, gente a ser posible cualificada. Necesitamos ingenieros, abogados, médicos, investigadores, afín, cualificada, pero no que contribuya y que aporte a nuestra sociedad, no gente que reste, y esta es la desestabilización, gente que no habla el idioma, que no lo aprende muchas veces, que para formarse y después encontrar un trabajo que aporte a la sociedad, y fuerzas políticas que favorecen todo eso para, ¿cómo poder decir?, con unos fines electoralistas, porque una persona que la haces dependiente de unas ayudas porque no tiene los elementos necesarios para competir y para aportar en el mercado laboral, el resultado es que, como agradecimiento, obtiene sus votos frente a sus amenazas de que la derecha viene a quitarlos. Y eso es la desestabilización económica. No solamente no aportan, sino que además tenemos que contribuir los cada vez menos cotizantes a eso. No solamente vienen a ayudar a no ayudar para aquellas clases pasivas y las jubilaciones y tal, sino que encima tenemos que subvencionarlos en vivienda y en todo tipo, cuando además pues la vivienda es uno de los problemas fundamentales para nuestra juventud. Menciona además en estas páginas a potencias como Arabia Saudí, Turquía o Marruecos como las principales financiadoras de este proceso. ¿Cuál es el papel que juegan estas naciones y cuál es, según su análisis, el interés que tienen en desestabilizar Europa desde dentro? Hay dos claves fundamentales. Una son las potencias árabo-musulmanas extranjeras que desde hace décadas, con muchísimo dinero, están influyendo no solamente en sus propias comunidades de fieles para radicalizar su pensamiento e implantar un islam político, el islamismo, en nuestras sociedades, sino que además también funcionan para hacia nosotros los autóctonos europeos, blanquear o, en el peor de los casos, intimidar, acallar y amordazar cualquier oposición fundamentada a una inmigración masiva, creciente, desafecta, hostil y antagónica con nuestros principios, con nuestros valores e incluso con nuestras leyes. No solamente están esas potencias extranjeras, que son principalmente Arabia Saudí, Qatar, a las que se han sumado Turquía, por supuesto el Magreb, que funciona, que subvenciona sus mezquitas y tal, sino que además también hay
organizaciones islamistas infiltradas en las instituciones de nuestra sociedad. Hace poco se ha publicado un libro, un informe sobre los hermanos musulmanes en Francia, y todo esto es a lo que nos enfrentamos, con la complicidad de algunos sectores políticos y mediáticos en nuestro país, que en vez de velar por el bien de nuestra sociedad, ve en ellos una futura cantera de votos. Bueno, desde luego estamos también ante un fracaso de los propios gobiernos occidentales, ¿no? Yo creo que fracaso o connivencia. Fracaso o connivencia, porque yo me pongo a pensar y digo, no puedes, nuestras sociedades, aunque se lo propusiesen, unos gobernantes no pueden haber fracasado en tantísimos aspectos: el sector primario, la vivienda, el estancamiento de nuestro poder adquisitivo, la división de nuestra sociedad, la deuda pública tan enorme que tenemos, y alrededor de 500.000 jóvenes cualificados que nos han costado mucho dinero al erario público y a las familias formarlos. Alrededor de 500.000 de esos jóvenes se nos van cada año, y estamos metiendo en nuestra casa a gente que desde dentro va a socavar nuestra convivencia. Y sí. No sé si es un fracaso o es que hay, como ha dicho, de esas potencias y sus propios intereses velados, y de esas organizaciones islamistas, y de la complicidad de parte de nuestros, y el temor de la complicidad de parte de nuestros gobiernos, y el temor de otros de afrontar un problema muy difícil que nos va destruyendo paulatinamente poco a poco. Entonces no sé si realmente es un fracaso o es una inacción, una prevaricación. En este libro habla también de medidas muy drásticas que podrían poner fin precisamente a este problema. Una de ellas, quizás también desde los propios medios de comunicación, con el lenguaje empleado para referirse precisamente a esta inmigración ilegal. La prensa podría hacer mucho para concienciar a la ciudadanía del problema que tenemos. Lo que pasa que, bien por seguir esas modas de la inclusión, de la diversidad, que es buena a toda costa, cuando no es cierto, de la solidaridad, de la humanidad, de que vienen a brillar, o bien para aquellos casos en los que no consiguen convencer a disidentes, ni siquiera disidentes, ya los que lo vemos todos los días en la calle, utilizan un lenguaje más agresivo, como el del racismo, la xenofobia y la islamofobia, el discurso del odio, la derecha y la extrema derecha. Y hace poco, por ejemplo, Marlaska ha incrementado y las unidades, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, para la persecución de los delitos de odio. Decir que estamos viviendo una invasión puede convertirse en un delito de odio. Y vemos ahí una vez más la gran diferencia que hay entre nuestra clase política y la realidad cotidiana que vivimos los ciudadanos. ¿Qué plan propone? Eso nos daría para hablar 5 horas. Tenemos bastante menos tiempo. Sí, pues aparte del control de fronteras, sí. Y la expulsión o la devolución a sus países de origen es muy difícil, porque ellos se vienen sin documentación, y luego sus países, que son los primeros que no los quieren de vuelta, no los reconocen como nacionales suyos. Pero eso que ha hecho Meloni con 140 y pico individuos, o Gran Bretaña mandándolos a Ruanda, Gran Bretaña, con las dificultades legales que ellos tienen, nosotros tenemos que afrontar ese problema y habilitar espacios para a todos aquellos irregulares, comenzando, por ejemplo, pues con los que han delinquido y tal, gestionarlos nosotros y retenerlos temporalmente hasta que confiesen, sin lugar a dudas, con la colaboración de sus consulados, que si se opusiesen a eso se podría denunciar internacionalmente, bien vía judicial, o si no están adscritos a determinados tratados internacionales, pues por vía no judicial pero internacional. Gestionar nosotros todos esos irregulares,
hasta que sea posible su devolución. Pero como medida principalísima, y si me da tiempo una novedosa la añado, como medida principalísima sería limitar la nacionalidad, porque esa es la trampa sin posible salida, limitar la nacionalidad de todos aquellos nacionales extranjeros, la nacionalidad española, de todos aquellos nacionales extranjeros de países no afines o solapadamente enemigos. No se puede establecer, porque todo esto depende de cambios legislativos y de leyes y de mayorías parlamentarias. No se puede, por ejemplo, escribir una ley que pudiera tildarse de discriminatoria. Se puede enunciar en forma afirmativa en vez de negativa y limitar solamente a aquellos países amigos con los que ya tenemos tratados bilaterales, después a lo mejor de haber declarado la emergencia migratoria, que nos permitiese una mayor libertad. Limitarlo a aquellos países con los que tenemos tratados bilaterales de doble nacionalidad, que reduciría el problema, que reduciría la concesión de nacionalidad a europeos e hispanoamericanos. Y como cosa un poco novedosa, yo propongo en las últimas líneas de mi libro, porque aquí el miedo es fundamental, el miedo a pronunciarse, el que nos han inculcado para amordazarnos y acallarnos, que todos los expertos, activistas, periodistas, autores, con una cierta influencia en la sociedad, pudiéramos firmar un manifiesto para una inmigración sostenible, utilizando también el lenguaje de una inmigración sostenible que siempre aporta, que siempre aporte y que nunca reste, para animar a la ciudadanía, incluso a salir pacíficamente a las calles y pronunciarse, erradicar el miedo que tenemos a pronunciarnos y tener en cuenta el futuro de nuestra sociedad, de nuestros hijos, el único objetivo de una política migratoria es el beneficio de nuestra sociedad, no el de extranjeros que nunca han cotizado y que a veces es incluso dudoso que lo vayan a hacer, porque como decía antes, no se forman, no aprenden el idioma de una forma consistente para luego poderse formar y encontrar un trabajo que aporte valor a la sociedad y a su estancia en nuestro país. Son muchas, insisto que de una forma más calmada pues podría arrojar ideas más... Hay dudas en la mesa, vamos con ellas si les parece. José María Francas. No, es que se me ocurre una medida que en vez diríamos, de trato distinto con países distintos, hay una que me parece más fácil, pero no sé si legalmente es posible, que es todo aquel personaje que ha entrado en España de manera ilegal, no tiene posibilidad o no existe, o hay una ley que le impide nacionalizarlo, e incluso se puede ir más allá, ayudarlo, lo que se quiera, o sea, simplemente con ese hecho, sea chino, japonés, alemán o el propio Trump, si viene y salta a la valla. Efectivamente. Se me da igual. Modificar toda la legislación en materia de nacionalidad. ¿Eso tiene algún problema legal? No creo que ese concretamente no creo. Podría tener, ese es muy acertado, también yo lo contemplo, no me ha dado tiempo a todas las materias dentro de lo que sería el cambio de la legislación en materia de concesión de nacionalidad, desde luego que sí, sin posibilidad a regularizarlos y sin posibilidad a que esa regularización sea vía intermedia para conseguir después la nacionalidad, efectivamente. Y lo que sí que pudiera a lo mejor tener algún problema legal, porque todo esto en un Estado de Derecho tiene que ser vía legal y, como decía, por vías parlamentarias mayoritarias. A lo mejor la posibilidad, si algunos han encontrado argumentación legal para permitir la amnistía, para aprobarla, pues a lo mejor también podríamos encontrar argumentaciones legales para revisar algunas de las nacionalidades que se han concedido e incluso revocarlas. Los últimos años, el mayor número de ciudadanos extranjeros que han conseguido, con mucha diferencia respecto de colombianos, venezolanos, ecuatorianos, que han conseguido la nacionalidad española han sido los marroquíes. Alrededor de 55, 54.000, representando un 30 y pico % de las nuevas nacionalidades anualmente, muy lejos de colombianos y de
Carlos. El tema daría como muy Sí. para Bueno, 5 horas. es que llevamos para años 5 hablando meses de esto y lo que hablaremos. y lo que te hablaremos, ¿no? Es decir, porque yo lo uno a una crisis de valores de Europa occidental. Es que estos son balas en la línea de flotación de nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestros valores. La civilización judío-cristiana y con las helenística, ¿no? Pero hay solución. Porque los países de Europa, llamémosle la Europa oriental, si es que de una Europa occidental, esto no existe. Saben tratarlo. Luego solución hay. Hay que tener las narices, los reaños, de ponerlas, implantar las medidas necesarias. Y a mí se me ocurre, la primera sería, caray, impedir que lleguen más. Sí, hombre, eso es evidente. O sea, lo primero es que no vengan más, por favor, que ya hay muchos, ¿vale? Y no hay voluntad de hacerlo, no hay voluntad de pararlo. Con lo cual el efecto llamada a lo mejor ese es el problema principal, claro, que es que tenemos los enemigos en casa. ¿Es así? No tengo Enemigos ninguna no duda. Que ven solamente... en ellos no la solidaridad y la humanidad que nos venden a los ingenuos, sino que ven en ellos su cantera de futuros votantes. sí. Hay un programa humanitario del gobierno socialista, creo que data del año 22, creo que se ha aprobado hasta el 26, se llama programa de atención humanitaria, que concede unas ayudas a aquellos que han llegado por mar a nuestras costas españolas y por tierra a través de Ceuta y Melilla. Mira cómo evitan a los hispanoamericanos, que vienen con pasaporte y que luego a través de un aeropuerto y que luego pueden quedarse cuando expira su visado de turismo. Pero mira hacia qué grupo de inmigrantes enfocan su ayuda a aquellos que van a ser dependientes de las ayudas y que a los que les van a amenazar que si viene el contrario se las van a quitar. Todo forma parte de una concepción perversa y engañosa, falaz, que dirigen al ciudadano, aunque afortunadamente cada vez hay menos engañados, pero cada vez vamos más tarde. Hay una industria. Aquellos países de Visegrad, del grupo de Visegrad, es que no tienen el problema que tiene Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, y que nosotros estamos ya teniéndolo, que es que, lo que decía, no tienen nacionales ya aquellos que pretenden nuestro socavamiento desde dentro y ya les hemos dado nuestra nacionalidad. Esa ventaja tienen y nosotros la deberíamos aprovechar, pero cada día hay más nacionalizados de países musulmanes que, no nos engañemos, no vienen aquí a adaptarse ni a aportar, vienen a imponerse de forma silente, lenta, paulatina. Lo que pasa es que si no rompes Schengen, el señor que tú nacionalizas español puede entrar en cualquier sitio de Europa, a no ser que se rompa la baraja, que puede ocurrir. Bueno, ya ha habido casos, ¿eh? Algún país está diciendo ya Dinamarca que... ya respecto, hay muchísimos... Que hablaremos de eso, de que entre todo el mundo. Hay muchos delincuentes somalíes y de Oriente Medio en Suecia, y Dinamarca ya impidió, ya solicitó lo implementó, la ruptura del pacto Schengen. Por eso, para que no... Que entonces ya no queda nada. En fin, Alejandro Espinosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recomendamos fervientemente a nuestros espectadores que se hagan con ese libro, Hacia una Europa islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. Ha sido un placer poder escucharle para más en estas páginas. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y para cerrar precisamente esto de lo que estamos hablando, vean un ejemplo de cómo están las cosas en el País Vasco. En la madrugada del 24 de junio, en plenas fiestas de San Juan, en Hernani se registró un grave incidente que ha generado alarma social. 3 jóvenes presuntamente magrebíes agredieron brutalmente a un chico de la zona que tuvo que ser hospitalizado en estado grave. La reacción fue inmediata. Decenas de personas, amigos del agredido y vecinos se congregaron frente al ayuntamiento, donde el principal agresor se había refugiado con protección policial. La tensión escaló y la Archaina se vio obligada a intervenir con material antidisturbios. El resultado: cargas, heridos y un menor detenido.
Este caso no es aislado. En Vitoria, los datos oficiales del primer trimestre de este año, publicados por la propia policía vasca y local, hablan por sí solos. 4.804 delitos registrados en los últimos 3 meses. Es decir, más de 53 al día, un hurto cada hora y media, un robo violento al día y al menos un apuñalamiento semanal. Delitos que, según fuentes policiales y judiciales, no solo han aumentado en número, sino también en violencia y gravedad. Agresiones con arma blanca, asaltos a ancianos y atracos a plena luz del día se han vuelto cada vez más comunes. Para muchos vascos, un fenómeno que preocupa especialmente, denuncian por su vínculo con la inmigración ilegal descontrolada. Si bien no todos los delitos se atribuyen a este colectivo, lo cierto es que los cuerpos policiales señalan que muchos de los casos recientes implican a menores no acompañados y a jóvenes sin documentación. A pesar de la escalada delictiva, ni el gobierno vasco ni el Ayuntamiento de Vitoria han ofrecido explicaciones públicas. La situación en barrios como Coronación o Adurza ya genera un clima de inseguridad evidente para vecinos y comerciantes. Pero entonces la pregunta es, ¿qué falla en el sistema? ¿Qué papel están jugando las actuales leyes de protección a menores, extranjería y seguridad ciudadana? El debate está sobre la mesa. Y atención a los momentos de pánico que se vivieron ayer en un centro comercial de la Comunidad de Madrid. Van a ver las imágenes en sus pantallas donde se ve cómo en el centro comercial de Parque Sur, en Leganés, hubo un espectacular alunizaje perpetrado por un grupo de ladrones que circulaban con ese Audi que había sido robado previamente. Circulaban por esos pasillos del recinto hasta alcanzar una joyería en el interior. En un primer momento intentaron entrar en una joyería, pero la rapidez de los empleados bajando la persiana se los impidió y luego fueron a otra. La acción de esos ladrones ha sido rápida porque en menos de 3 minutos se llevaron, atención, piezas de gran valor con un botín que podría superar los 200.000 euros. Y nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. No sé si sabían además que las horas más caras de la electricidad son cuando más las necesitan. Mañana y noche la luz se dispara y sus facturas también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo eso en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y tenemos que hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, votando a favor, atención, de que haya penas de cárcel, lo están escuchando bien, para todo aquel padre o profesional que se oponga a tratamientos trans en menores. Vamos a hablar de ello con María Ruiz, que es diputada de Vox en el Congreso. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo que sucedió ayer, desde luego, en el Congreso nos deja a todos asombrados porque llevamos muchos meses también defendiendo cómo los padres también tienen el derecho a decidir precisamente que esos niños menores sin un conocimiento y sin poder de decisión no se hormonen, y precisamente nos sorprendía ver cómo otros partidos, incluso como el propio Partido Popular, votaba a favor de penas de cárcel. Es así, ¿no? Bueno, así es. Yo lo primero que quería decir, para que quede muy claro, porque creo que al final hay unos argumentos simplistas, ¿no? Casi pueriles, ¿no? Con estos temas, es que nosotros evidentemente estamos absolutamente en contra de las terapias de conversión, como no podía ser de otra manera. Es decir, cualquier tratamiento lesivo que vaya contra la identidad de la persona, evidentemente estamos en contra, ¿no? Es algo bueno, que va contra la libertad. Nosotros defendemos la libertad individual de las personas y es lo que queremos dejar claro, porque es fundamental dejarlo claro. Pero claro, estamos en contra de esta ley. Lo que estamos en contra es de la ley, no a favor de las terapias de conversión. Y estamos en contra de la ley porque efectivamente es una mala ley. Una ley que no va de proteger a los homosexuales de este tipo de prácticas. No va de eso, va de atacar
las libertades individuales de los españoles, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de los padres a educar a los hijos como consideren, la libertad de los educadores, de los terapeutas, de los psicólogos a atender a sus pacientes como deben atenderles. Es decir, es una barbaridad, una auténtica locura que efectivamente está tratando de enviar a la cárcel a personas por ejercer su libertad, ¿no? Incluso también contra la libertad religiosa, ¿no? Porque es una fijación que tienen también con este tema. Bueno, es que claro, precisamente ese es el relato, ¿no? El que sale en todos los medios de comunicación de que lo que sucedió ayer en el Congreso es precisamente acerca de esas terapias de conversión sexual, pero hay muchas más cosas que se votaron, ¿no, María? Claro, es que al final es un engaño, es decir, el engaño es, con la excusa de las terapias de conversión, lo que estamos metiendo es la imposición de un pensamiento único y todo aquel que no piense exactamente así, que no actúe exactamente así, es cárcel, es decir, es la dictadura más salvaje a las que se nos puede someter, ¿no? Quitarnos esa libertad. Entonces, unos libros de texto en un colegio que de repente se opine que no son adecuados y se diga, se te puede perseguir. Incluso un sacerdote que acompañe pastoralmente a un homosexual que quiera vivir su fe en libertad y quiera vivir sus principios, también puede ser perseguido. Es decir, es que además el concepto de terapia de conversión que ellos aportan es tan sumamente ambiguo y tan amplio que entra absolutamente todo. Yo leo textualmente porque creo que es tremendo. O sea, ellos consideran terapia de conversión actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier naturaleza destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o de su integridad moral, ¿no? Pero eso sí, no es terapia de conversión inducir por adultos a un cambio de sexo a un menor sin ningún tipo de análisis psicológico y contra la voluntad de sus padres. Eso no es una terapia de conversión, ¿no? Entonces es que es realmente tremendo. Estamos hablando de quitarle la patria potestad a los padres de sus hijos. Estamos hablando de inhabilitar a profesionales médicos, a terapeutas. Es decir, es que es muy grave lo que se votó ayer, ¿no? Entonces no podemos simplificar terapia de conversión sí, terapia de conversión no. Esto es una ley salvaje que va contra la libertad y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, y que además de la imposición de la política de la izquierda también parece un cierto beneficio, ¿no?, hacia la industria farmacéutica, porque estamos hablando de una hormonación a menores, repito, con penas de cárcel para padres de entre 6 meses y 2 años de prisión sin ningún tipo de aval médico. ¿Qué va a pasar luego con esos niños que dentro de unos años a lo mejor consideran que se han arrepentido precisamente de haberse arruinado completamente la vida? Porque recordemos que estos tratamientos nunca son reversibles. Eso es, o sea, pues estamos ocasionando, bueno, lo que ya está ocurriendo, ¿no? Ya está habiendo denuncias de personas que, bueno, de alguna manera se han equivocado, nadie les ha podido llevar la contraria, porque evidentemente si la llevas, pues caes, ¿no?, en estos delitos, ¿no?, que ya se consideran delitos penales y bueno, pues las consecuencias van a ser tremendas porque es, como tú me has dicho, es absolutamente irreversible y el daño que se va a hacer en todos estos menores, en todas estas personas, ya no lo vamos a poder revertir. Entonces, por eso es la crueldad también de esta ley, ¿no? Es cruel, es una ley verdaderamente cruel y lo triste es que lo vistan de algo bueno o positivo para las personas homosexuales, que, insisto, nosotros como no puede ser de otra manera, defendemos sus derechos como las de cualquier otro ciudadano, ¿no? Y precisamente porque defendemos sus derechos hemos votado en contra de esta ley. María Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros, abrazo fuerte. Francas, desde luego, de mal en peor, ¿eh? Sí. ¿Te refieres a mi salud, mi tos o la ley? Bueno, me refería más bien a la ley. Me lo he temido. De tu tos no quería entrar a valorar nada. Me lo he temido, sí, pero bueno, a ver, está claro con quiénes estamos jugando. A mí lo único que me asombra de esto, que me podría haber asombrado de esto, es la postura del PP. Pero sabiendo que no se quiere desmarcar de lo, diríamos, de lo modernillo, de lo que no levantan pollas y tal, y no fuera caso que le dijeran que es no sé qué, no sé cuántos, o sea, el famoso complejo hace que vote justo donde no debería votar, porque si alguna definición tendría que tener derecha e izquierda, es que la derecha prima la libertad
y la izquierda prima la igualdad. Entonces, yo no sé dónde veo aquí el voto sea un voto a favor de la libertad. No lo pillo. No lo pillo. Con lo cual, pero como creo que no se enteran de casi nada, pues hay que esperar a que sus hijos igual lo cambien todo. De ideología vamos a seguir hablando precisamente en las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Antes de adentrarnos en esta materia, vamos a trasladarnos a Venezuela, porque uno de los influencers que ha criticado mucho el régimen de Maduro y todas las organizaciones criminales alrededor del presidente estaba haciendo un TikTok en directo, una retransmisión, y ocurrió esto. ¡Vota Montesinos! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es Gabriel Sarmiento, un influencer que estaba retransmitiendo y de repente él mismo dice que me han disparado. La que grita es su propia madre y el joven fue asesinado y se ha visto la cara de los dos asesinos. Su madre ahora mismo está en una situación muy delicada y que corre por su vida. Claro, Gabriel Sarmiento, hay que poner un poco el contexto, había denunciado amenazas de grupos organizados y de presuntos funcionarios policiales. Él en sus vídeos y en sus redes sociales criticaba estas acciones del propio gobierno. Y solía señalar pues, a estos miembros, principalmente en el tren de Aragua y el tren de Llanos, también otra organización criminal. Y él dijo, literal, para nadie es un secreto que yo tengo información sobre el tren de Aragua y sobre delincuentes del estado de Aragua. Esto lo denunció en uno de sus vídeos. Además, también hizo mucho hincapié en la corrupción policial que hay en el país y cómo los mismos policías ocultan todas estas informaciones por el beneplácito de Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que todos conocemos lo que tiene detrás, informó que ahora mismo la policía está haciendo tareas de investigación por el asesinato de este TikToker en la ciudad de Maracay y que, por supuesto, van a poner todas sobre la ley sobre los asesinos. Sí. Las caras ya están en los vídeos, veremos a ver cómo esas investigaciones, esas labores policiales llegan a su curso. Como la auditoría de Pedro Sánchez, es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, lo van a investigar exactamente como lo van a hacer la auditoría del Partido Socialista, lo mismo. O sea, es que son iguales. ¿De quién es amigo Zapatero? ¿De quién? De ese gobierno que permite este tipo de asesinatos simplemente por llevarle la contraria, por criticarle. Eso es lo que Zapatero, el socialismo, Pedro Sánchez, defienden a capa y espada. Esa es la gran vergüenza, una de las grandes vergüenzas de José Luis Rodríguez Zapatero. Carlos. Si es que me deja esto desarmado, consternado. Primero, por ver en directo un asesinato, que son cosas que imponen, y segundo, que el delito de este pobre chico sea decir la verdad, tratar de aportar sentido a la colectividad. ¿Qué sociedad estamos permitiendo? ¿Qué sociedad estamos dando forma? ¿No? No puede ser. No puede ser que haya gobiernos que no diré que sean los autores, nada más lejos de mi voluntad de decir eso, pero que fomenten, que permitan un caldo de cultivo en el que estas cosas se entiendan como normales. Es el manicomio que siempre Gaby nos dice, pero enorme. Es una sociedad enferma a la que estamos dando forma. ¿Os acordáis del atentado al pobre Alejo? Sí. ¿Pero esto qué es? Que por opinar, por llevar la contraria, por decir la verdad, te juegas el pescuezo. ¿Esto qué es? Y se habla mucho de la connivencia del propio régimen con la corrupción. Sí. Y al final las dictaduras se basan en el silencio de medios de comunicación de las personas, que nadie alce lo que está ocurriendo, que nadie critique, que nadie denuncie la situación real que sufre en el país. Y aquí en el vídeo quiero remarcar una cosa, que nada más cuando él escucha los primeros ruidos, él empieza, se dice como unas palabras que no se le entiende muy bien, pues eso es la calle y el barrio donde él se encuentra. Claro, entonces que también dice mucho de
la capacidad que uno tiene y el pensamiento que puede generar el que le pase esto, el que le ocurra, ya de primeras, rápidamente empieza a decir el barrio, porque al estar en directo, para avisar también a la policía, que quiere decir muy bien la inseguridad con la que el propio TikTok está viviendo, porque esa capacidad de reacción para decir de primera, de corrido, el barrio, la dirección, para que en un momento dado la policía pueda avistar a estos dos asesinos. Y también los gritos de la madre son desgarradores. Pero no te olvides de una cosa, Serrano. La policía paralela está financiada directamente por el gobierno de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez, del hermano de Delcy Rodríguez, y por toda la cúpula bolivariana, que les dan dinero para que existan y no tenerse que manchar ellos directamente las manos. Son fuerzas paralelas, son fuerzas asesinas paralelas. De verdad, es que lo que hay que decir es, no, esto no es un cualquiera, no, esto está pagado por el gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno que está defendido y apoyado por José Luis Rodríguez Zapatero en España. Es que ya va siendo hora de que alguien le diga que hay que llevarle a Zapatero al Tribunal de la Haya, además como genocida por soportar este tipo de cosas. Todavía tiene que ser la primera palabra que José Luis Rodríguez Zapatero diga en contra de Nicolás Maduro y de las elecciones falseadas en el cual, en las últimas elecciones. Es que es una vergüenza nacional. Es que tenemos a un expresidente del gobierno lucrándose presuntamente, y si no ya lo veremos en el tiempo cómo va a salir, y que defiende ese liderazgo de un gran asesino mundial. Es que a ver si lo queremos entender de una vez. Y hay que decir, a Nicolás Maduro hay que llevarle a la cárcel, pero a José Luis Rodríguez Zapatero, que es español, también. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues estamos a las puertas ya del orgullo, que muchas veces criticamos, que es una falta de educación, básicamente, y de principios y valores que deberían estar en la sociedad, pero que algunos intentan quitarlos. Yo esta mañana ya me he encontrado con una de las campañas del Ministerio de Sanidad, 8 de la mañana, pues imagínense ustedes, un golpe de luces en una de las pantallas digitales del tren de nuevos ministerios, y me he quedado un poco estático diciendo, no me estoy creyendo lo que estoy viendo. Siento compartirlo con ustedes, pero creo que es momento de criticarlo. Esta es la campaña del Ministerio de Sanidad con motivo del Día del Orgullo. Pues dice, relaciones seguras, pues dicho de una manera, de una manera pues muy banal, con una falta de educación. Y lo que hace la campaña es para prevenir el VIH e infecciones de transmisión sexual. Claro, yo creo que igual no hace falta este tipo de campañas para decir a la sociedad que tengan cuidado con este aumento de casos, porque sí que es una realidad y parece que el Ministerio de Sanidad hace caso omiso a lo que está pasando, porque el Centro Nacional de Epidemiología, según los datos, dice que hay un aumento del 42,6% en la infección gonocócica y del 24,1% en sífilis entre el año 2021 y el año 2023. Claro, el aumento de casos, denuncias, pero claro, la situación es tardía en cuanto a la prevención. Y lanzan este tipo de campañas para el Día del Orgullo. Al final estamos haciendo, por un lado, yo creo que se han equivocado en cuanto a las campañas que están realizando, con los mensajes que están transmitiendo, están alentando también a la sociedad de la promiscuidad, que al final en qué se van a convertir las calles de Madrid. Y por contrapartida, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha sacado otra campaña y creo que también es importante que tengamos conciencia de esto. Occidente terminó del todo con la compraventa de personas en 1888 y decidió velar por la dignidad humana. Bueno, todavía no del todo. De nuevo, puedes volver a comprar. Y ni siquiera tienes que pagar. Si no te mola, descarta. Descarta. Fea. Mira esta qué buena está. Y si te cansas pronto, pues cambia. Aquí todo es sin compromiso.
De hecho, preferimos que no duréis mucho, que si no, dejáis de utilizar nuestra app. También tenemos tienda en presencial, que con copas es todavía más fácil. Nuestro objetivo es el tuyo, que pilles con cuantas más mejor. Tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. ¡Ey! Pero no hay boda. Eso es. Boda nunca. Eso es de niñas. ¡Ey! Que nosotras también ligamos. Sí, claro, vosotras también. No os estamos utilizando, ¿no? No se te ocurra tener novia. Mejor ten pareja. Un rollito es mejor que un noviazgo. Aprovecha estos años que todavía no piensas en ningún proyecto futuro y en que, en el fondo, lo que buscas y no encuentras es un amor que requiere compromiso. Vemos dos tipos de campañas. ¿Sí? Una, la campaña del gobierno de España, al tener relaciones sexuales, pues diviértete, disfrútalo, que nosotros te damos los métodos para evitar estas infecciones, que por un lado nosotros evitamos que hacer una promoción y de estas campañas, porque hemos recordado y aquí hemos hablado mucho de cómo Sanidad ha omitido o ha hecho campañas para todo lo contrario. Libre albedrío, aquí libertad para todo el mundo. Y por otro lado, esta campaña de la Asociación de Familias Numerosas en cuanto al compromiso. La de Sanidad dice que es un compromiso con la salud sexual, el cuidado propio y colectivo y el derecho a una vida sexual plena, libre e informada. Pero si uno va al problema de raíz, no es ni plena, ni libre, ni informada. Al final te están vendiendo la ideología de un colectivo y yo considero, porque esto yo lo he comentado con personas que son homosexuales, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero el problema es que yo veo que el colectivo intenta meter en el mismo saco a todo el mundo y es igual de criticable. Y luego, en la campaña de la Asociación de Familias Numerosas, ha recibido muchas críticas. Por ejemplo, han sacado carteles también, vamos a ver unas imágenes del metro. Por ejemplo, este es el propio cartel, te parece divertido de flor en flor, este es el cartel que hemos visto en el vídeo, pero hay otras imágenes que están en el metro de Madrid y esto es en Arachueca, está decorado con los colores del orgullo y esto ha sido muy criticado, incluso por concejales de Más Madrid. Y si vemos las imágenes al lado de este cartel, vamos a ver otros dos de cómo alentando. La izquierda evidentemente la hemos pixelado, es una tienda de consoladores. A la derecha vemos cómo hacen alarde del forajido, vemos hombres tapándose sus partes íntimas con las banderas del orgullo. Uno es criticado, el otro se defiende. Esto es ahora mismo la sociedad que tenemos y no hemos ni empezado la semana. Lo que pasa es que, quiero decir, yo creo que no son dos modelos de campaña, son dos modelos de sociedad detrás de la campaña, que es distinto. Y además con un matiz que es muy interesante. En el caso segundo de las familias numerosas no se habla de ni homosexualidad ni heterosexualidad. Pero sí de relaciones. Por eso, que está hablando en general de comportamiento humano. En cambio, la primera, la campaña solo se centra en LGT, etcétera, 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 pero a mí me da igual LGT o LGTV. La centro en el modelo de comportamiento. En teoría, cuando estudiaba yo, ponía que el hombre era animal racional y libre. La segunda campaña parece que enfoca con lo de libre y la primera con lo de animal. Lo racional y libre se ha quedado en otra. Si queremos una granja, vamos bien con la primera. No sé si queréis comentar algo por este lado. Esto es que es educación pura y dura. No, porque en primer caso no es educación. Perdón, la falta de educación social que no existe y que no impera en la sociedad. Pero esto es, al final... Es el hombre granja, llámese conejo, llámese cerdo, llámese lo que quiera, sí. Pero insisto que no estoy hablando del tema homosexual. Me da igual que sea homo, hetero. Totalmente. En esto. Estoy hablando de un comportamiento que lo explica muy bien en el segundo vídeo, que es el compromiso. Por eso yo quería hacer hincapié en lo mismo, que son campañas destinadas a diferentes situaciones, pero al final están hablando de las relaciones humanas, de cómo se comporta uno frente al otro. Modelos de persona. Correcto. Carlos. Sí, yo solo quería añadir un mensaje positivo, que es que enmarco esto en los últimos estertores de la ideología woke, que gracias a Dios se está batiendo en retirada desde la llegada a Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la ola que ha puesto en marcha. Es decir, el péndulo está cambiando. Seguiremos viendo estas cosas y a lo mejor conforme se acerque su final, más drásticas
y más señaladas, pero creo que gracias a Dios el péndulo, como decía antes, está dando la vuelta y que volvemos a recuperar valores y principios. Nadie dijo que fuera a ser fácil ni inmediato, pero esa campaña está en marcha y creo que la vamos a ganar. Desde luego lo intentaremos, eso sin duda. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos ahora hasta Aragón, porque en el día de ayer se entregaba el informe del Justicia de Aragón, el informe de infancia y adolescencia del año 2024, que revela cómo los centros de menores de la comunidad autónoma tienen una altísima ocupación y también falta de personal. Al mismo tiempo, también se alerta en el mismo de cómo ese número total de menores extranjeros es de casi 35.000 menas. Fíjense que en comparación con el año anterior se observa, según este informe, un incremento en términos absolutos de 1.001, para ser exactos. Además, también se recogía cómo todos estos centros de menores a nivel general, no solo en todos los que se refieren de menores extranjeros, están en una situación de saturación, denuncian que hay falta de personal y piden a las administraciones públicas que se solucione. Este informe pone el acento en la falta de educadores sociales para poder comprender a los menores de Aragón que hacen uso de estos servicios. También en el Justiciado han recibido quejas por falta de los recursos humanos en estas mismas instalaciones. Vamos ahora a página de corrupción. Publica hoy La Razón los últimos mensajes entre el presidente del Gobierno, entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Fíjense, pensaba que éramos amigos. El presidente del Gobierno envió el último mensaje al que fuera ministro días antes de las primeras detenciones del caso Koldo. Atención a lo que cuenta hoy The Objective, que desde luego es gravísimo. Lo van a ver en sus pantallas, sobre la nueva ley que estaría preparando Pedro Sánchez. ¿Para qué? Pues para que todas esas grabaciones que se incluyen a nivel judicial, como bien pueden ser las de Santos Cerdán, las de José Luis Ábalos o todas las mismas que hay dentro de la macrocausa denominada como caso Koldo, sean invalidadas. Se trata de un anteproyecto de ley que entraría dentro de esa reforma planteada por Félix Bolaños, donde se considerarían ilegítimas ciertas grabaciones y que va en línea de lo que ya esta ley busca, criminalizar a la UCO. De hecho, que la UCO no dependa de los jueces y magistrados, sino que dependa directamente de la Fiscalía. Mientras tanto, hemos hecho una recopilación de los contratos, de los documentos oficiales que incriminarían a Santos Cerdán con esa empresa que está bajo lupa judicial. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, tiene en sus manos la copia del documento que demuestra que Santos Cerdán compró por 6.000 euros el 45% de Servinavar 2000, empresa propiedad de su amigo íntimo Anchón Alonso. Cerdán niega que haya sido o sea socio de dicha empresa y su defensa se empeña en defender que el documento no es una escritura, sino un mero contrato privado que no se ha elevado a público y que por lo tanto no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, el documento está suscrito por las dos partes y con el sello de los juzgados de Durango, lo que ratificaría la validez de este contrato de compraventa a pesar de la negación de los implicados. Servinavar fue creada en 2015 con el capital mínimo, 3.000 euros, y solo 10 meses después, gran parte de las acciones de la empresa pasaron supuestamente a ser propiedad de Santos Cerdán. Sin embargo, su defensa también recalca que el objeto social de la empresa cuando se creó en 2015 no es el mismo que tiene en la actualidad. Primero abarcaba la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos. Y años después cambió su objeto social a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación. Fuentes cercanas al que fuera número 3 de Sánchez deslizan además que la firma de la escritura no es la de Santos Cerdán. Sin embargo, si la comparamos con la firma de Cerdán en el acuerdo entre PSOE y Junts, podemos observar que sí es la misma. También llama la atención que la empresa pasó de crearse con capital mínimo a acumular adjudicaciones públicas por valor de cerca de 100 millones de euros.
Y todo ello con tan solo 9 empleados. Lo que no podrá... Y vamos ya con la noticia del día, que desde luego es gravísima, que es esa cuestión de la ley de amnistía, porque el Tribunal Constitucional ha avalado la norma. De hecho, han informado de ello a través de una nota informativa donde podemos leer cómo se introducen pequeñas modificaciones, pero no suponen ninguna modificación como tal. Ha pasado ya una semana de deliberaciones. Ya en el día de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos iba adelantando cuál iba a ser el resultado de la votación del fallo de esta jornada, donde se estudia ese recurso planteado por el Partido Popular. Finalmente se ha votado. La mayoría progresista, 6 votos contra 4, ha considerado que esta norma es plenamente constitucional. Así lo apuntaba ya la ponencia elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que estimaba de forma parcial ese recurso que presentó el Partido Popular. Atención, porque esa es la resolución a un único recurso, pero sí marca el camino para todos los siguientes que van a venir por delante. Más de 30 recursos son los que están planteados por encima de esta mesa. Esta sentencia, como les digo, va a marcar el camino para esos 30 recursos que deberá debatir el Tribunal Constitucional, pero ya después del mes de agosto, después del verano. Esa resolución cuenta además con 4 votos particulares, todos ellos los del sector conservador. Estamos hablando de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Finalmente, en otras ocasiones ya se había evidenciado esta división, aunque sí que es cierto que esas normas se producían con unanimidad. Pedro Sánchez ha valorado precisamente esta decisión del Constitucional como una magnífica noticia, a pesar de que ya nos lo anunciaba él mismo ayer, como si fuera una sorpresa lo que fuese a decidir el Tribunal de Conde Pumpido. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Lo que yo siempre reproché a la anterior administración del Partido Popular es haber renunciado a la política y haber descargado en las responsabilidades judiciales y por tanto el Poder Judicial toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011 hasta el año 2017 o incluso 2019 con la sentencia del Tribunal Supremo. Marian Vallejo, muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional ha decidido y finalmente no se ha cumplido esa vía alternativa que muchos días hemos hablado aquí, que es precisamente evitar que hubiese ese quórum para que hubiese votación, ¿no? Así es, Alba. El Tribunal Constitucional se ha reunido hoy por 4º día consecutivo para hacer frente a la ley de amnistía. Se ha votado de forma definitiva y se ha avalado. Recordemos que ha sido un pleno monográfico dedicado en exclusiva a abordar el recurso del Partido Popular contra esta norma al borrar la responsabilidad penal, contable y administrativa de las causas del procés entre el año 2011 y el 2023. La mayoría progresista ha avalado ese borrador de la sentencia propuesto ya por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Ese borrador, recordemos, defiende que la amnistía es constitucional, que no es arbitraria y que tampoco responde a ningún capricho. Esta será una sentencia que va a marcar el camino de los 30 recursos que todavía se tienen que tramitar, pero que no se verán hasta el mes de septiembre, después de verano. La mayoría progresista respalda este borrador frente a la minoría conservadora, por lo que el resultado ha quedado tal casi 6 votos a favor y 4 en contra. En ese sentido, había voces que pedían que no se llegase al quórum mínimo. El quórum significa que en una votación del Tribunal Constitucional es necesario que como mínimo haya 8 magistrados presentes. Recordamos que en el Alto Tribunal había 6 progresistas y 4 conservadores. Si solo hubiesen faltado esta mañana 3 magistrados conservadores, esta votación no se podría haber llevado a cabo. Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Se puede faltar en una votación de este tipo? Sí, por enfermedad o por accidente. Esa falta en este tipo de casos estaría justificada. ¿Hay algún tipo de sanción? Ninguna. Al magistrado que falte no se le impone ningún tipo de multa ni tampoco ningún aviso. Si esto hubiese sucedido, ¿qué hubiese pasado después? Pues básicamente que se hubiese vuelto a fijar otra fecha para esa votación. Esta podría haber sido una opción, pero que finalmente no se ha llevado a cabo porque esta mañana pues, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía con todos esos magistrados. Gracias, Marian. Pues bueno, vemos finalmente
lo que ha sucedido. Dicen las malas lenguas, lo decía al inicio Josep María Francas, no digo que la tuya sea una mala lengua, sino que hacía referencia a cómo desde ciertos sectores de la política no se había tampoco apostado por forzar a esos magistrados a que no acudiesen precisamente para evitar que hubiese ese quórum. Como Francas ya ha hablado de este asunto, os doy primero la palabra por este otro lado de la mesa. Carlos Riera, el que quiera empezar, adelante. Pues que es un día muy triste. Es un día muy triste porque supone el descrédito de una de las pocas instituciones que se supone que todavía estaban al margen de esta oleada de colonización, de instrumentalización en beneficio propio de la panda sanchista, ¿no? Es tremendo. Ya no puedes fiarte ni de quienes velan por la constitucionalidad. Es dramático, es dramático. Esto me recuerda, porque la ley es claramente inconstitucional. Es que no es ni una ley, es una ley de caso único. Cuando yo estudiaba Derecho, uno de los principios o de las características de cualquier ley es la generalidad. O sea, una ley se aplica para aplicarla a una generalidad de casos, no a una persona en concreto. Esto me trae a la memoria una cosa que de alguna manera me tocó más de cerca, que fue la ley de expropiación de Rumasa, que fue una ley también de caso único, que también conllevó una decisión muy polémica del Tribunal Constitucional. Había 6 magistrados a favor de fallar en contra de la constitucionalidad de una ley de caso único, 5 estaban a favor, en cambio, de sí admitirla, y el presidente del tribunal de aquel entonces, don Manuel García Pelayo, en aquel entonces se respetaba que el presidente votaba con la mayoría, pues votó, se alineó con el sector contrario, 6-6, voto de calidad del presidente, se aprobó la constitucionalidad de una ley de caso único. Aquello comenzó o supuso el principio del declive del constitucional como una instancia, como una institución creíble, respetable, y hoy se ha firmado la sentencia ya de defunción. Sí, vamos a ver, el Constitucional, el día que admitió que 5 tribunales que habían dictado sentencia contra el caso de los seres de Andalucía y liberó a todos los condenados, a partir de ese día vimos que esto ya iba a cambiar. Y la aprobación, el anuncio de ayer y la aprobación de hoy se demuestra palpablemente de que esto se ha terminado desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Ya. Sí, para mí, y desde todos los conceptos personales, deja de ser un tribunal al que hay que escuchar. Diga es un lo tribunal que diga, político. Sí, diga lo que diga, es exactamente, es un tribunal absolutamente político. Y es más, si mañana le dicen que pegue tiros, pegará tiros. Y si dicen que se vaya de fulanas, pues se irá de fulanas. Es decir, porque aquí lo importante es lo que diga Pedro Sánchez. A partir de aquí, de momento son bizcochables. Sí, de momento es el que se lo está ordenando. Yo me imagino que si llegase Santiago Abascal al gobierno, o presidente del gobierno, y le dijese a Conde Pumpido, haz esto, seguro que Conde Pumpido se opondría. Entonces, y ahora lo que quiero es centrarlo directamente en el presidente del gobierno. Estamos rodeados de gente que admite que utilizar el dinero público para la prostitución es una cosa natural y normal, y por lo tanto conceder una amnistía también. Entonces es asimilable el Tribunal Constitucional a admitir que se pague con dinero público prostitutas. Y creo que con esto queda bien claro cuál es mi posición al respecto. Francas, no sé si quieres añadir algo. Hombre, puedo añadir, pero simplemente por si alguien no ha estado al principio, pero es evidente que el hecho de que ayer se supiera la sentencia antes de que los votaran, pues ya deja entrever a qué nivel de capacidad jurídica está el Tribunal Constitucional. Es decir, está para nada, es el Zapatero, perdón, en este caso no me refiero al Zapatero presidente, sino al Zapatero que le limpia los zapatos a Pedro Sánchez. Sí que es verdad que el Tribunal Constitucional no es la primera que hace, con lo cual yo no he caído del guindo hoy.
además de lo de Rumasa, que después vinieron sentencias bastante peculiares también, pero con menos fortuna, había alguna discrepancia. Desde hace tiempo, desde esta Conde Pumpido, las votaciones son las mismas. Obedecen en absoluto al tema de comparar una ley con la Constitución, sino que obedecen con el deseo del presidente. ¿Cómo se llama esto? Pues él sabrá. Yo creo que se llama prostituirse, con lo cual ellos sabrán lo que quieren ser de mayores o no lo quieren ser. Y insisto que si bien hasta hoy yo no había incluido a los otros en el paquete, hoy empiezo a incluir a los otros. Es decir, ya para mí ya no son los 7 malos y 5 buenos. Para mí son 7 más 5, unos peores que otros, pero malos todos, porque si no el concurso de los 5, los 7 no pueden hacer nada. En cuestiones anecdóticas podría ser entendible que estuvieran ahí y defendieran lo que habían defendido hasta ahora, que es haciendo unos disertos muy buenos después en forma de voto particular, pero aquí el voto particular da igual. Si usted está, se produce la quiebra legal. Si no está, no se produce, con lo cual si está, para mí, usted es cómplice, con lo cual ahí esta frase sí que la usaría, todos son casi iguales. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta ya nos metemos de lleno en los datos económicos y por supuesto hablaremos de impuestos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, ya saben que es verano y que este fin de semana se prevé que se produzca la primera ola de calor en España. En otros programas les hemos alertado de la importancia y les hemos recomendado, mejor dicho, la importancia de protegerse la vista. Pero atención, porque aparte de eso tenemos esto otro y hay que proteger los oídos. Eduardo Mora, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Por qué oímos peor en vacaciones? Porque deberíamos estar más relajados, sí, eso es. No sé. Cambiamos primero de sitio. Normalmente cuando uno tiene en casa los audífonos, cuando llevamos audífonos nos los vamos ajustando al ambiente sonoro habitual, pero cuando de repente pues nos vamos yo que sé, a la sierra o nos vamos a la playa, el ambiente sonoro nos cambia mucho. Y luego nos cambia, los que vivimos más en el centro, cuando pasamos a las zonas de playa, el grado de humedad hace que cuando, por ejemplo, la cera que se tiene en los oídos se expande un poquito más. Entonces hay veces que cuando llevamos audífonos hay que revisarlos y prepararlos, como los coches, hay que prepararlos para la temporada de verano. El grado sonoro, y además es que ahora es un gusto poder, porque de verdad los audífonos ahora se acoplan y se actualizan perfectamente a los diferentes ambientes sonoros que vamos a tener durante el verano. Pero sí es importante que pasar a que nos lo revisen, nos limpien los filtros, como en los coches, también como decíamos antes, para que la cera y podamos oír pues, a la familia, a los temporada de verano, que siempre se coge, y es importante. Porque es el caso que siempre dicen, no, sí, es que oigo pero no entiendo bien. Y es porque no está bien la transmisión del sonido cuando pasa por el conducto auditivo. En verano no es lo mismo que en invierno, que tenemos, ya digo, regulados los audífonos a un ambiente sonoro pues más familiar o más para el trabajo. Pero de repente, claro, cambiamos de hábito, si trabajamos o hacemos otras cosas, hay que reajustarlo. Y gracias a Dios ahora los audífonos lo hacen perfectamente. Bueno, y además, no quiero decir yo que gritamos mucho, pero España es uno de los países con mayor contaminación acústica de toda Europa. Sí. Realmente es uno de los sitios en el que el ruido, las celebraciones familiares o el ambiente, uno entra en un restaurante y muchas veces no está bien amortiguado el sonido, que también se puede, pero que es verdad que los que llevan audífono pues sufren un poco más que los otros. Yo siempre digo que igual que si aquí en esta mesa hablamos muchos a la vez, pues los espectadores pues no entienden bien porque se mezclan los sonidos al pasar por los micrófonos. Pues en el audífono pasa lo mismo. Al llevar dos audífonos, cuando de repente todo el mundo habla, pues si no lo llevamos bien ajustados, la calidad de sonoro, la calidad de entendimiento es mucho menor. Y sobre todo ahí es que ahora mismo en los audífonos más modernos lo que nos permite bastante es diferenciar lo que es ruido de lo que es voz. Entonces claro, los ruidos los amortigua, incluso no los amplifica y amplifica solo las partes sonoras. Eso en otro píldora de estas lo comentaré antes del verano, porque sí que es muy importante en el que sepamos regular bien, porque la calidad sonora que podemos conseguir es muy importante.
Pues Eduardo Morán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En próximas semanas nos lo cuentas, pero antes, revisión y ajuste especial para vacaciones, 2x1 en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Un placer. Muchísimas gracias. Y lo que no es placer es que tengamos que hablar de impuestos, pero lamentablemente así es, porque en el día de ayer María Jesús Montero volvió a tirar de argumentario en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, nosotros nos hemos visto obligados a desmontarlo. De si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora. La ministra de Hacienda asegura haber rebajado la presión fiscal a los españoles, los cuales, según ella, pagan menos impuestos. Sus palabras se alejan de la realidad fiscal. Desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, los ciudadanos han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones, según el Instituto Juan de Mariana. En el año en curso, de momento, se han llevado a cabo 13 medidas recaudatorias de las 46 que han estado encima de la mesa. Entre 2019 y 2024, las subidas de impuestos y cotizaciones han generado una carga adicional de 2.200 euros por hogar. España en 2024 recaudó en impuestos 95.000 millones de euros más que en los años previos a la pandemia. El total fue de 295.000 millones de euros según el Instituto de Estudios Económicos, un récord para el Ejecutivo, pero aún así... Es mentira, radicalmente mentira. El poder adquisitivo de los españoles cada vez es menor. Los tramos del IRPF han ido aumentando en los últimos años y además no ha sido deflactado a la inflación. Aumentan los precios, suben los tramos del IRPF, no hay dinero. Aunque se llevaron a cabo rebajas temporales del IVA, no compensaron las subidas permanentes en otros ámbitos. La presión fiscal en España pasó del 35,4% del PIB en 2018 al 38,6% en 2024, un aumento de 2,9 puntos, mientras que la media de la Unión Europea disminuyó en 0,8. Impuestos sobre la renta de personas físicas, impuesto de sociedades, sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, especiales, cotizaciones, tasas, incrementos indirectos... No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50% del salario en impuestos. El estudio del Impuestómetro 2025 estima que un trabajador medio destina 18.865 euros en cotizaciones sociales, IRPF e IVA, lo que supone el 47,8% de su coste laboral total. Si se suman los tributos municipales, impuestos de sociedades y el impacto del déficit público, la carga real asciende al 54,7%, 21.607 euros al año. Pero el dato que maneja Hacienda es otro. Mentira, radicalmente mentira. Y José Ramón Riera precisamente ha enviado una carta a María Jesús Montero, se publica este fin de semana, pero nos la trae aquí en exclusiva. Sí, vamos a ver, se ha dirigido a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor. ¿Vale? Digo, estimada directora general, me dirijo a usted para expresar mi más profunda preocupación y malestar ante la realidad que vive el sistema tributario español bajo la gestión de la Agencia Tributaria en los últimos años, en especial en el periodo 2019-2024. La Agencia Tributaria, institución fundamental para la economía y la justicia fiscal de nuestro país, ha dejado de ser un órgano imparcial y protector del contribuyente para convertirse en un instrumento voraz y desproporcionado al servicio de un gobierno que no de un país cuyo principal objetivo parece ser maximizar la recaudación a toda costa sin importar el daño social que ello genera. Los datos son incuestionables y hablan por sí solos. Durante un periodo marcado por la mayor crisis sanitaria y económica de la historia reciente, con un impacto brutal en el empleo y en el nivel de vida de millones de españoles, la recaudación del IRPF en 2020, a pesar de la caída del 9,9% del PIB, creció un 1,2%, aumentando además en un 48,9% entre 2019 y 2024, cuando la economía en términos corrientes solo creció un 27%. Y simplemente quiero recordarle que en 2009 y con otro gobierno socialista en plena crisis financiera mundial, la recaudación bajó un 10,5%. Mientras la economía y el poder adquisitivo de los ciudadanos se han resentido, la agencia tributaria ha incrementado la presión fiscal sobre los españoles mucho más allá de lo razonable y justo. No solo eso,
sino que ha desplegado un auténtico ejército de inspecciones y controles. Más de 746.000 actuaciones solo en 2023 y 3.727.391 en el periodo 2019 a 2023 sobre la declaración de la renta de los españoles para exprimir a los contribuyentes con una agresividad que pone en entredicho la equidad y la confianza en la Administración. Quiero añadir que estos datos vienen en la memoria de la agencia tributaria publicada en diciembre del 2024 referente al 2023. Datos de la agencia tributaria. ¿Es esta la justicia fiscal que prometen los discursos oficiales? ¿Es esta la equidad que debe regir un sistema tributario en un Estado de Derecho? La respuesta rotundamente no. Pero la injusticia no se limita a los ciudadanos residentes. Los no residentes han sufrido un castigo aún más severo. La recaudación por este impuesto ha crecido un brutal 70,3% en estos años, con picos de aumento del 61,7% en 2022 y otro 25,4% en 2024. Estos incrementos totalmente desproporcionados y fuera de toda norma fiscal alejan a España de cualquier pretensión de atraer inversores extranjeros y generan un clima de desconfianza internacional sobre la gestión tributaria. Este modelo de gestión orientado exclusivamente a la maximización de ingresos a corto plazo está dañando la reputación de la agencia tributaria y erosionando la legitimidad del sistema tributario. La agencia ha dejado de ser un árbitro justo para convertirse en juez implacable y en parte interesada. La consecuencia inevitable de esta estrategia es una fractura profunda entre el ciudadano y la Administración tributaria, con un aumento de la sensación de abuso y desprotección. La confianza, elemento esencial para la colaboración fiscal, está en serio riesgo. En un contexto en que la recuperación económica aún es frágil, en el que el crecimiento del PIB per cápita real apenas alcanza el 3,1 y el esfuerzo de los contribuyentes es mayor que nunca, queda incomprensible y éticamente cuestionable que la agencia tributaria no regule su voracidad. Exigimos un cambio de rumbo urgente. La agencia debe retomar su función como garante de la justicia fiscal, ejerciendo su labor con equilibrio y proporcionalidad y respeto al ciudadano. Debe evitar las políticas agresivas que sobrecargan a los españoles y a los inversores extranjeros y centrarse en combatir realmente el fraude sin que ello suponga un castigo indiscriminado para la mayoría cumplidora. Esperamos que esta llamada de atención sirva para reorientar la política de la agencia tributaria hacia un modelo más justo, transparente y sostenible que favorezca el crecimiento y el bienestar social y la confianza ciudadana. Sé que María Jesús Montero y la directora general de la agencia tributaria no me van a hacer caso, pero moral y éticamente me he visto en la obligación de, en estos momentos, apoyar desde la posición que me corresponde de economista, conocedor de esta realidad, a un señor que viene de fuera a pelearse con la agencia tributaria. Creo que desde aquí, desde España, los ciudadanos tenemos que ir creando un movimiento para que el contribuyente se ponga en acción contra el realmente abuso de poder y de voracidad recaudatoria. Hablemos, Riera, de los datos que nos has preparado para hoy sobre ese declive de la inversión extranjera en España. Sí, vamos a verlo muy rápidamente. Me queda muy poquito tiempo, pero creo que es muy importante que la gente lo entienda. En el año 2018, el último año del gobierno de Mariano Rajoy, recibimos en total 54.785 millones de inversiones extranjeras. Desde entonces ha venido la catástrofe. En el 19 nos quedamos en 24.000 millones, creció en el 26, llegó al 32.000 millones en el 2022 y desde entonces ha vuelto a decaer. En el 2024 solo recibimos 31.966 millones, que supone un 46% menos que en el 2018. 2024, exactamente un 46% menos de lo que recibimos en el 2018. En teoría, un gobierno que cayó por la corrupción
y que hoy estamos exactamente, muchísimo peor, y los inversores internacionales nos están haciendo pagar la corrupción, nos está haciendo pagar los abusos fiscales y nos está haciendo pagar el que en este país no se trata con justicia y equidad a los contribuyentes. Pero fijaros qué es lo que hay, el segundo cuadro que vamos a ver es qué ha pasado en el primer trimestre, porque la situación es dramática. El año pasado recibimos 6.941 millones de inversiones en el primer trimestre, que equivalieron al 22% del total, es decir, un trimestre, el 22%. Este año hemos recibido 1.445 millones de euros, un 79% menos. Si se mantiene esta, es decir, la teoría del 22 y el 78 en el resto, significa que este año recibiríamos menos de 7.000 millones, es decir, más o menos la misma cifra que en todo el primer trimestre del año pasado. ¿Qué nos está pasando? Bueno, primero, evidentemente, el 28 de abril lo vamos a ver, tendrá un efecto posterior. El día que venían España, Invest in Spain, y que iban a ser recibidos por el presidente del gobierno, se produjo el gran apagón y evidentemente se marcharon sin escuchar al presidente del gobierno, que iba a motivarles, quiero poner esto, momentos comillas, motivarles para que invirtiesen en España. Hay una falta de credibilidad en las instituciones españolas, hay una falta de credibilidad en el sistema legal que tenemos montado y que vamos montando alrededor, hay una falta de credibilidad por la corrupción. Las grandes empresas multinacionales, las que están, tendrán que aguantar, pero las que pudiesen venir se plantean, y yo voy a invertir y me van a pedir una mordida, pues casi mejor que no. Y además, si resulta que el impuesto de sociedades ha crecido un 57% desde que está Pedro Sánchez, hombre, y la presión fiscal, por mucho que diga Marisús Montero, es ya de casi un 44% total, en total de los impuestos, y resulta que simplemente dentro de la misma Unión Europea hay un país que se llama Irlanda, que tiene una presión fiscal del 25%, bastante menos de la mitad, donde la corrupción no existe, y donde se pueden implantar las empresas con una legalidad a largo plazo, porque no se han transformado en absoluto los compromisos que se tomaron en 1995, ni se han modificado en absoluto la legalidad para los inversores extranjeros. Creo que España en estos momentos tiene un problema muy serio, muy, muy serio. Pues lo de ayer no ayuda, ¿eh? Lo de la IA no ayuda. Carlos, no sé si quieres hacer algún apunte rápido. Es que me hace gracia esta mujer cuando sale ahí con diciendo, yo creo que carga la suerte en el acento andaluz, como para querer, no sé, más simpática o más natural. Es una cosa notable cuando dice radicalmente mentira. Menos mal que no ha dicho que pongo la mano en el fuego. No le quedan. Porque, claro, no le quedan. Porque hubiera vuelto no sería la primera vez. A quemar, pero es que por eso se ha quemado las dos. Se ha quemado las dos ya. La falta va a decir, pongo la mano en el fuego porque no subió en España los impuestos, ¿no? Y luego respecto a la inversión, hombre, sin cuestionar para nada las cifras de José Ramón, puede haber un bias, creo que es que la inversión extranjera a veces se produce no de forma regular, sino dependiendo en qué compañía se invierta o qué operaciones sean, puede haber picos determinados. Pero independientemente de eso, de que pueda ser cierto que ese fenómeno, digamos, de temporalidad exista, lo que está claro es que ahora mismo sobra dinero a nivel mundial para inversiones, y si no llega acá, no es por falta de oportunidades, es por falta de seguridad jurídica y de confianza en esto. Y nos vamos ya con Sandro Meco de En Dos Continentes. Hoy
Oye, qué bien, ¿no? Volver a estar aquí, que hacía bueno, esta semana no he estado en todo el programa, ha estado el mundo tan loco que no me ha dado para estar aquí. Joder, me alegra volver a veros y volver a estar aquí. Pero bueno, la cuestión, lo importante, yo estoy muy triste. Yo llevo una semana que estoy muy triste porque Estados Unidos y España están, iba a decir un taco, no es cuestión de decirlo, pero sí están enfrentados, sí están con muchísima tensión. Y, a ver, sé que es hacer exactamente lo mismo que llevamos viendo durante las últimas 24 horas, pero vamos a ver la opinión que tiene Donald Trump sobre nuestro país. Estados Unidos y España son grandes amigos y aliados cercanos. Nuestros lazos, cultura y comercio se remontan hace siglos. Nuestros colegios enseñan a los niños estadounidenses la historia de la exploración de España. Nuestros museos atesoran maravillosas obras de arte españolas. Y la contribución de España a la arquitectura, música y arte es admirada por todo el mundo. Es un país realmente admirado. No, se han confundido, creo, porque esto no es lo que había dicho Trump. Al menos ahora, porque en el año 2017 la realidad era totalmente distinta. Esas eran las palabras de Donald Trump y así se refería Donald Trump a España. Claro, es importante para contextualizar que es que el hombre que estaba como presidente del gobierno en ese momento no era Pedro Sánchez, era este señor. Buenos días a todos, muchas gracias. Quiero dar las gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que nos ha recibido y nos ha colmado de atenciones aquí en la Casa Blanca. Como todos ustedes saben, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España en estos momentos se encuentran en una excelente situación. Formamos parte de la OTAN, tenemos una buena colaboración en materia de defensa y lucha contra el terrorismo. Sí, Mariano Rajoy y Donald Trump iban en muchísimas cuestiones en la misma dirección. La cuestión es que la relación no duró demasiado porque Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 y en 2018 tuvimos a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Todo cambió a partir de este momento y ya únicamente para cerrar y recordar lo que está ocurriendo. Sabemos que Pedro Sánchez se ha negado a aumentar el presupuesto hasta el 5% en defensa para la OTAN. No es la primera vez. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, una de las primeras cartas que recibió fue por parte de Donald Trump, recordándole una cosa: mi niño, felicidades por ser presidente del gobierno, pero acuérdate de lo que dijo tu antecesor, acuérdate de la promesa que hizo, muy sencilla, la de aumentar el presupuesto en defensa en ese entonces hasta el 2%. Bien, pues Pedro Sánchez en el mismo 2018 decía esto. Comprendo las demandas de la administración americana. Comprendo que primero con la administración Obama y luego con la administración Trump se exija al conjunto de los aliados un mayor esfuerzo en el presupuesto vinculado con la defensa. Pero también creo que para ser justos con el conjunto de aliados de la OTAN hay que ser muy conscientes de que España en nuestro caso estamos aumentando el presupuesto en defensa y por tanto nuestro compromiso, en términos reales lo hemos hecho desde el año 2015 y 2016 y en particular tenemos también que incorporar otros elementos que sí se tienen muy en cuenta por parte de los aliados y también por parte de la OTAN, ¿no? Así que esto no es nuevo. Bien, esta noche repasaremos toda la relación entre Estados Unidos y España desde 2016 hasta este preciso momento. Esta noche en Dos Continentes y esta tarde en la redacción abierta toda la actualización de esta última hora que nos acaba de llegar, porque desde primera hora de esta misma mañana los agentes de la Guardia Civil de la UCO se encuentran registrando los domicilios de Isabel Pardo de Vera y también del que fuera director general de carreteras, de Javier Herrero. Es lo que están confirmando diferentes fuentes de la investigación. Se han personado a primera hora de la mañana de sus domicilios después de que en el último informe de la UCO se les implique directamente en un presunto amaño de obra pública que se investiga en el marco de este caso Coldo. Por lo demás, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen un feliz día y hasta mañana. Adiós.